je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews que analiza la actualidad de Bruselas y más allá. Soy Maeve McMahon, muchas gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, caos en Alemania, justo cuando las escuelas vuelven a abrir sus puertas tras las vacaciones de Navidad. Los agricultores han salido a la calle furiosos, desde los recortes de las subvenciones y el aumento de las facturas hasta la bajada de los precios al mayor de la leche. Dicen que es injusto que se lancen a los leones. Analizamos la mayor prueba de fuego para la coalición de Olaf Scholz y la revuelta de los agricultores de todo el continente. Además, es año nuevo, época en la que muchos intentamos recortar gastos. Y ese es también el objetivo de las nuevas reformas fiscales de la Unión Europea, aprobados por los Estados miembros antes de Navidad. Las ONG temen que las llamadas reglas de oro agraven quizás la pobreza en Europa, pero los economistas dicen que son un compromiso para acabar con las diferencias entre el norte y el sur de Europa. Damos la bienvenida a nuestros invitados esta semana. Eva Popcheva, eurodiputada de Renovar Europa. Hola. Hola. Joao Albuquerque, eurodiputado de las Socialistas y Demócratas. Hola, feliz año. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Kate Bolangaro, de MLEX Europe. Bienvenida. Hola. Pues aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí. Y como siempre, antes de escuchar sus opiniones, recordamos a nuestros telespectadores cómo pasarán la semana los agricultores de Alemania. Luis Albertos nos cuenta más. Desde el Mar del Norte hasta las colinas de Baviera, los agricultores alemanes están que echan humo. Con altas facturas de la luz y unos beneficios cada vez más escasos, la gota que colmó el vaso fue el anuncio del gobierno de suprimir las subvenciones al sector. Los agricultores iniciaron una huelga de una semana y pidieron solidaridad, que consiguieron. Incluso sus homólogos holandeses llevaron sus tractores a la frontera en un símbolo de apoyo. Desde el final de la era Merkel, los agricultores se sienten infrarrepresentados en los pasillos políticos de Berlín. La pregunta ahora es, ¿limitarán los problemas internos de Alemania la toma de decisiones de la Unión Europea o incluso harán descarrilar el Pacto Verde Europeo? Las palabras de Luis Albertos, y cree que las imágenes hablan por sí solas. Estas protestas son algo serio, ¿no? ¿Bruselas debería estar más preocupada? ¿Eva? Es una cuestión preocupante, pero es verdad que es un sector altamente subsidiado. De hecho, si analizamos la cuestión específicamente para Alemania, los ingresos de los agricultores, más o menos un 48-49% de sus ingresos provienen de subsidios, ¿no?, públicos. Muchos de ellos provienen de la Unión Europea. De hecho, una tercera parte del presupuesto de la Unión Europea va al sector de la agricultura. Es un sector altamente subsidiado porque también es un sector que se enfrenta a muchísimos retos hoy en día, por ejemplo, también con la transición verde, pero también desde hace muchísimos años. Yo creo lo que tenemos que hacer es realmente invertir muchísimo en innovación y en calidad. Y es un sector que va a seguir necesitando nuestro apoyo, pero en este caso se trata de unas protestas totalmente exageradas en su agresividad, en los bloqueos que están produciendo, etcétera. En el reportaje estabais diciendo que se les están recortando o retirando todos los subsidios. No es así, se les está recortando una parte del subsidio que es del combustible que ellos compran a unos precios más bajos y obtienen muchísimos otros subsidios. Estos subsidios de lo que se trata ahora son más o menos un 5 o un 6% de todos los subsidios que reciben. Y lo hablaron mucho aquí esta semana en el Parlamento Europeo. Joao, ¿está preocupado? Sí, yo creo que es tema para preocupación, non tanto por estos protestos inmediatos o por las consecuencias inmediatas de estos protestos, pero lo que pueden simbolizar. Yo creo que hay dos aspectos que son muy importantes. El primero, la cuestión de la transición ecológica y cómo lo vamos a hacer. Porque, claro, hay temas que tocan, como decía Eva, con la cuestión del combustible, y que naturalmente tendrán a ser cada vez más costosos y cada vez a tener un costo mayor en la producción, en los factores de producción para todos. El costo de la energía es claramente un tema muy sencillo. El otro tema es lo que pasó con las protestas y la organización por detrás de las protestas. Y este es un factor extra de preocupación porque lo que se empieza
haber en Europa en este momento con la solidaridad holandesa que ha sido mostrada y que de lo que se está hablando de la penetración de movimientos de extrema derecha también en estas protestas, lo que se está poniendo más claro es que estamos delante de una internacional fascista, organizada, muy bien movilizada para protestar sobre todo temas centrales de la política europea y por eso apuntar a destruir el proyecto europeo. Bueno, a ver qué dice Keis. Pienso que es muy difícil para el gobierno alemán porque sí, hay estas protestas ahora en Berlín. Por un lado, el gobierno quiere garantizar la seguridad alimentaria, eso es decir, dar un poco de dinero para tener agricultura local, pero también hay todos los que necesitamos hacer por el cambio climático. Hay todas las cosas que la Unión Europea quiere hacer para hacer, por ejemplo, net cero para 2050, y eso es muy importante también. Entonces, cuando yo era periodista de agricultura durante 3 años, eso era el gran problema. Es cómo podemos equilibrar entre los agricultores que están diciendo nuestra profesión está muriendo y el cambio climático que necesitamos proteger también al medio ambiente. Y eso es muy difícil. Y es el tema que sacamos todas las semanas aquí en Bruselas Te Quiero. Seguimos buscando una solución. Yo creo que es complicado, como dice. Pero también, si me permite, es importante, yo creo, de no identificar de alguna manera el sector agricultor, la gente que está protestando con la extrema derecha y mucho menos con movimientos fascistas, etcétera. Puede ser, claro, que la extrema derecha intente aprovecharse y un poco... Y eso es lo que decía yo, no identificaba, claro, exacto, no identificaba el movimiento con... Aquí, pero que había... Obviamente en el sector agricultor pues hay gente de diversa ideología. No, y había de todo. Y muchos de los imágenes... Y gran parte de su protesta es también legítima y se entiende, o sea, es un sector donde, o sea, se basa mucho en unos negocios familiares, por lo tanto... Y hemos visto niños salir en... Claro, no sé si habrán visto en sí, porque son muchas familias, claro. Lo de que estaba hablando es el aprovechamiento político que está haciendo también la extrema derecha sobre estos temas. Es lo que estoy haciendo, y ese es un tema de que estoy hablando. Y que comentábamos también el resultado de las elecciones holandesas y la demostración de solidaridad que están teniendo y creciendo los diferentes movimientos de extrema derecha en Europa, organizándose cada vez más, aprovechan los temas que son de lucha contra la Unión Europea para hacer avanzar sus ¿Y esos agricultores sus van a propuestas. votar para quién ahora en junio? ¿Perdón? Estamos pensando también, ¿estos agricultores van a votar para quién? Porque Sí. siempre han votado para el PP, bueno, el Christian Democrat, CDU, pues ahora ya no se sienten quizás representados ahí, así que miramos con mucho interés. Pero queremos tener la opinión de un economista y hemos consultado a Sander Tordor, que vive en Frankfurt, para que nos explique un poco cuáles son las causas profundas, en su opinión, de esta situación. Los agricultores alemanes están pagando la factura de lo que fue el torpedeo de los vehículos extrapresupuestarios por parte del Tribunal Constitucional alemán. El gobierno alemán, formado por los 3 partidos, tenía que encontrar dinero de algún sitio. Una de las principales fuentes que tienen para recortar o aumentar los ingresos es reducir las subvenciones a los combustibles para los agricultores y reducir los beneficios fiscales por la propiedad de vehículos. Para los agricultores es un coste y un precio importantes que pagar. Han sido ellos a quienes han tirado a los leones. Las palabras de Sander Tordor. Tiene razón, Joao, que a los agricultores se les han lanzado un poco a los leones. Eso será el principal objeto de la transición ecológica. Cómo hacerla sin prejudiciar a las personas que tienen menos capacidad para enfrentar las dificultades económicas que pueden surgir de esta transición. Y esto es lo más fundamental, y creo que esto se conecta muy bien con el segundo tema que vamos a discutir. ¿Cómo es posible que estamos pidiendo recortes en el presupuesto cuando lo que necesitamos es sobre todo inversiones, de garantizar que estas inversiones no aumentan las desigualdades económicas que existen en Europa, que son ya tremendas? Y un tema creo que principal también de las protestas es que se sienten que los que están tomando las decisiones están muy lejos. En Berlín o en Bruselas, que están muy lejos de ellos. Por ejemplo, el argumento del presidente de la Asociación Alemana de Agricultores, que se llama Joachim Rückvit, dice que la política se está haciendo desde una burbuja mundana y urbana y en contra de las familias campesinas y las zonas rurales. Eva Popcheva, ¿tiene razón? Los políticos son un poco culpables de pensar solo en las ciudades, quizás.
Bueno, no estoy de acuerdo de todo porque estamos en una democracia representativa, por lo tanto, ahí incluso tenemos en el Parlamento Europeo compañeros que son yo misma en mi grupo parlamentario, pues tengo una compañera de Austria que viene del sector agrícola, así que no creo que estemos totalmente alejados, ¿no?, en este sentido, y además que nos preocupa, a mí por ejemplo, también lo digo como madre de familia, también me preocupa la alimentación y la soberanía alimentaria en la Unión Europea. Yo creo que ahí nos estamos contradiciendo un poco con el Fit for 55, que creo que no digamos, en todos los aspectos ha podido hacer un buen equilibrio entre por una parte, como estábamos diciendo, la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente, pero por otra parte esta soberanía en el sector alimenticio, que es una gran parte también de esta soberanía, autonomía soberana y estratégica de la que estamos hablando mucho. Entonces, ahí creo que tendríamos que buscar un mejor equilibrio también para este sector y también para lo que nosotros queremos cuando hablamos del sector urbanita, ¿no?, de los jóvenes y tal, pero también queremos alimentarnos de una forma saludable, cercana, de buena calidad. Y esto está conectado mucho con nuestro sector agrícola. Y claro, la presidenta de la Comisión Europea es alemana. Tendrá que pensar muy bien en cómo va a reaccionar también a estas protestas, porque quizás también vendrán todos los agricultores aquí a Bruselas todos juntos. Es muy posible que vendrán también para manifestar aquí. Sí, hay una época en Bruselas era muy común de ver, por ejemplo, leche en la calle, los huevos tirados aquí a las instituciones. Entonces, eso ya ha pasado muchas veces y pienso que no es solamente una pregunta de Alemania. Hay también muchos agricultores con todas las elecciones que vamos a ver aquí en Europa en este año. Es que hay un problema para ellos. Una cosa que han dicho mucho los agricultores a mí cuando he cubierto eso como periodista era que es una cuestión de competencia. Es que para ellos están recibiendo menos subsidios que por ejemplo, los agricultores en China o en Marruecos, los Estados Unidos, que están recibiendo mucho más dinero. Y aquí hay mucho más leyes estrictas para proteger el medio ambiente. Entonces, para ellos es complicado porque están recibiendo menos dinero con muchas más reglas, con qué pueden hacer con fertilizantes, con otras cosas. Y para ellos es muy complicado. Y eso es para ellos es una cuestión de vida o de morir, porque las empresas pequeñas no están sobreviviendo eso. Es muy complicado para ellos de hacer la transición ecológica sin la ayuda. Morir o vivir es lo que esta conversación están teniendo las familias alemanas. Sí que es muy complicado. Y si alguien dice, tú tienes que cambiar tu manera de trabajar, tu manera de ganarte la vida. Sí, por supuesto. Sobre todo cuando, como decía Kate, cuando estamos compitiendo en un mercado global. Eso, claro, es muy evidente. Yo creo que eso no nos debe servir como incentivo para relajar los apoyos, pero sí pensarlos de una otra manera. Y sobre todo de mirar a la agricultura, como decía Eva, también hacia la innovación y el desarrollo tecnológico, pero también garantizando que estamos invirtiendo en una agricultura sostenible. Y eso será el principal desafío que tenemos el problema por delante. También es la PAC misma, ¿no? La política agrícola. Sí, pero la PAC tiene instrumentos que puede favorecer este desarrollo en la dirección de una agricultura más sostenible que sea al mismo tiempo competitiva, porque al final los consumidores no quieren hoy productos de poca calidad o que no les añada valor en términos de salud. O sea, eso también es una selección que los consumidores hacen conscientemente cuando van a comprar y adquirir los productos. Por eso también puede ser un factor competitivo para los agricultores europeos. Bueno, para saber exactamente cómo está la situación en Berlín, en la capital, hemos pedido a nuestra corresponsal, que se llama Liv Schraut, que nos ponga un poco al día. Escuchen. Aquí, en el corazón de Berlín, los tractores han estado bloqueando las carreteras que conducen a la puerta de Brandenburgo. A algunos políticos y a algunos agricultores les preocupa que la extrema derecha pueda sacar provecho de estas protestas, después de que el vicecanciller Robert Habeck quedara atrapado en un ferry por las protestas de los agricultores. Los políticos han condenado el bloqueo después de que la policía utilizara gas pimienta contra algunos de los manifestantes. Varios ministros expresaron su preocupación por la posibilidad de que este tipo de acciones se intensifiquen y señalaron a políticos derrotados por la extrema derecha en el pasado.
Los agricultores han planeado una gran acción para el lunes. El sindicato alemán de trenes también está en huelga durante 48 horas esta semana. A pesar de las gélidas temperaturas en Berlín, está claro que el clima político aquí está muy caldeado. Las palabras de Liv Schraud sobre el clima político en Alemania en estos momentos, diciendo también que hay otra acción prevista para el lunes. Esta historia no va a ningún lado muy pronto, Eva Popcheva. Es complicado porque es una situación, como os digo, complicada. Os explicasteis también al principio, Alemania tiene que hacer o ha tenido que tomar decisiones importantes en términos de consolidación de su presupuesto y estamos después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Estable, ¿no? En el pasado hemos tenido un poco de Alemania más estable. Más estable y ahora vemos más problemas, pero yo todavía, sinceramente digo, ya me gustaría a mí como española tener los problemas de Alemania a veces que tenemos nosotros también. O sea, quiero decir que, o sea, incluso en términos... No son tan perfectos, no, aunque hay que decir... Incluso en términos presupuestarios, cuando hablamos que hay recortes y tal, aún así tienen unas, digamos, cuentas públicas bastante saneadas. Pero una cosa está claro, es que la corrupción no va muy bien, no tiene mucho apoyo en Alemania y los verdes no van muy bien. Y vamos a ver en las elecciones cómo van a salir. Pero lo que es muy interesante, hemos visto también esta semana en Alemania, es que hay un partido nuevo. ¿Visto? Hay un partido nuevo de una mujer que se llama Sarah Wagenknecht y tiene unas ideas interesantes. Es un poco la cara nueva aquí o en Alemania y quiere venir también al Parlamento. No es una cara nueva, no en Alemania. ¿Quién es? No, ella proviene de la AfD, Die Linke, Die Linke, perdón, pero tiene muchas, digamos, se le ha atribuido muchísima cercanía a muchas ideas de la AfD, de la Alternative für Deutschland. Por eso es muy curioso, porque dice en un lado que quiere superar un poco la incompetencia y arrogancia, dice, del actual gobierno de coalición de Berlín, y dice que los votantes se sienten abandonados, pero también sus ideas sobre Ucrania y otras cosas son también un poco más como AfD, la alternativa por Alemania. Es que muchas veces la extrema izquierda y la extrema derecha se parecen más de lo que pensamos, ¿eh? Yo creo que esto lo evidencia al final su posicionamiento en cuanto a Rusia y Putin y la guerra en Ucrania. Sí, infelizmente hay muchísimos casos, las guerras han puesto esto en evidencia, que hay puntos de contacto, infelizmente, entre los dos extremos. Yo siempre he sido muy contra esta teoría, pero infelizmente las evidencias están enseñando que sí que hay puntos de contacto. Pero además lo que pasa es que estos movimientos populistas se aprovechan del sentimiento de incertidumbre que la gente siente diariamente por la transición que estamos viviendo y alimentan sus agendas políticas normalmente siempre sin ofrecer una respuesta concreta a las personas. Esto es lo que tenemos que preguntar a la extrema derecha y a la extrema izquierda. ¿Qué propuestas concretas tienen que resuelvan los problemas de las personas? Y esto vamos a invitarla aquí si quiere venir. Muchas veces no tienen la posibilidad de darlas porque no las tienen. Y eso es lo que pasa. La construcción de Europa... Yo discrepo ahí contigo, porque o sea, el problema es que tienen soluciones, pero son tan simplistas. O sea, si tú pero las soluciones simplistas, pero son muy simplistas. Las soluciones simplistas no resuelven problemas tan complejos como los que tenemos. Pero venden cada semana. Sí. Pero eso es lo que decía. Aunque vendan, no son las políticas que van a solucionar los problemas. Efectivamente. Porque en un periodo en que estamos cada vez más globalizados, tocándonos cada vez más en contacto unos con los otros, proponer ideas nacionalistas de isolación no resuelve los problemas de las personas, porque es imposible volver a un mundo del siglo XIX. Eso no pasa. Entonces tenemos que... Para acabar, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero justo para acabar, esta idea de tener una Alemania un poco más fragmentada, ¿qué diría para el proyecto europeo? Bueno, pienso que Alemania es muy importante para el proyecto europeo y de tener el apoyo en Alemania, sobre todo del gobierno. Y eso va a ser muy interesante porque vamos a ver con las elecciones en junio qué va a pasar. Porque si hay más alternativa por Alemania que tiene más asientos, por ejemplo, en el Parlamento, eso sería interesante cómo va a llegar en todo este momento. Va a ser un año muy, muy interesante aquí en Europa y también en los Estados Unidos. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero quédense con nosotros porque tras la pausa hablaremos de cómo los gobiernos de la Unión Europea tendrán que apretarse el cinturón, ya que las normas establecidas tras el COVID dejarán de existir dentro de poco. Hasta muy pronto.
Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Ahora bien, una noticia a la que no se dedicó mucho tiempo, pero que podría tener un impacto importante en nosotros, es la reforma de las normas fiscales de la Unión Europea, que se acordó antes de Navidad, tras meses de negociaciones. Aún falta el visto bueno del Parlamento, pero el objetivo de estas normas es asegurar que ningún gobierno se endeuda tanto que puede verse obligado a impagos. Las reglas fiscales de oro de la Unión Europea son la regla del déficit y la regla de la deuda. Eva Popseva conoce muy bien el tema. Cuéntanos, ¿qué le parecen estas normas reformadas? Bueno, las normas vamos a ver cómo van a quedar, porque como decías, ahora el Consejo, los Estados miembros han llegado a su posición. Nosotros en el Parlamento, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la que yo soy vicepresidenta, también votamos nuestra posición en diciembre y ahora, la semana que viene, va a votar todo el Pleno nuestra posición, ¿no? Digamos, el objetivo principal de estas reglas es de promover unas políticas anticíclicas. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos en tiempos de vacas gordas, ¿no?, en los tiempos buenos, ahorren para que puedan gastar en los tiempos malos. Y esto a los gobiernos en general no se les da bien. Normalmente los gobiernos lo que hacen es que en tiempos buenos pues siguen gastando muchísimo dinero y después en los tiempos malos pues tienen que hacer recortes. Estas son las famosas políticas procíclicas y que nos han enseñado después la crisis financiera que no funcionan. Entonces, este es el objetivo principal. Y a partir de allí, lo que estamos intentando con estas reglas fiscales también llegar a unas reglas fiscales más eficaces en su implementación, porque lo que hemos visto con las reglas anteriores, que teníamos unas reglas muy claras y muy estrictas, que van a seguir siendo las mismas, en el sentido de que vamos a tener el objetivo de una deuda no mayor, que no vaya más allá de los 60% del PIB y un déficit estructural que no vaya más allá del 3% del PIB, pero digamos que la senda de reducción de la deuda y del déficit se va a adaptar un poco a cada Estado miembro, porque no es lo mismo si tú tienes que reducir una deuda como la española, que estamos en un 110% del PIB, tengo aquí apuntado, que por ejemplo la deuda pues, que tiene Alemania, por ejemplo, el 70% del PIB. No es lo mismo y por lo tanto ahí sí que tenemos que adaptar las reglas a la situación un poco de cada país. Muy interesante. Yo creo que los griegos están muy contentos porque he estado antes hablando con nuestra periodista griega aquí. Dicen que los griegos están contentos, pero los verdes, el Partido Verde, no están contentos para nada. Dicen que vamos a volver a austeridad, una poca de pobreza en Europa. Joao, ¿qué dicen los socialistas? Pues que esto no es todo lo que queríamos, que la flexibilidad que se ha encontrado es importante, pero que para nosotros lo que queda muy claro es que un regreso ciego a políticas de austeridad que teníamos en 2010 no es solución. En Portugal lo hemos demostrado muy bien. Estamos en pasos largos caminando para la reducción de la deuda a menos de 100% del PIB y eso es muy, muy, muy importante y lo hemos hecho al mismo tiempo que estamos invirtiendo en los servicios públicos, en la administración pública y aumentando el poder de compra de los ciudadanos con aumento del salario mínimo, aumento del salario medio. O sea, es posible hacerlo sin esta, digamos, obstinación ideológica que hemos visto después de la crisis del subprime en 2008 y que ya, en nuestra opinión, conducido a situaciones muy débiles para los países del sur de Europa, Portugal, como España y Grecia. Irlanda, Italia. Entonces, flexibilidad buena, pero mucha atención también a las cuestiones sociales, en la forma como la parte social viene involucrada dentro de estas cuestiones. Yo creo que perfectamente imperfecto es lo que dicen muchos economistas, como el Sander Tudor, que vive ahí en Frankfurt. Hemos también hablado con él sobre este tema. Escuche lo que piensa. Creo que ese cambio de paradigma fundamental ha resistido la negociación con los Estados miembros, pero creo que la reforma tiene también algunas cosas originales. Una de ellas es que hay una serie de las llamadas salvaguardias que anulan este sistema más inteligente. Así que en este sentido el fantasma del antiguo sistema se ha reintroducido hasta cierto punto para apaciguar a Alemania y algunos de los países más frugales y orientados a la austeridad. Así que tenemos una solución intermedia, un sistema que es diferente y más inteligente, pero que también tiene problemas reales. Las palabras de Sander Tudor. Kees Bolengaro, Emlex, me imagino, estaba cubriendo esta noticia esta semana. ¿Qué significará para la economía real?
Pienso que es la tensión última en Europa, es entre el norte y el sur. Tengo la impresión que hay un poco para todos en este pacto. Y es difícil. Cada vez que están hablando de reformar las reglas fiscales, no es una conversación fácil. Y de todas maneras, pienso que vamos a ver qué va a pasar con la inflación, con la economía real para la gente, si hay más desempleados, por ejemplo, y eso va a jugar mucho también para las elecciones. Bueno, en España, Eva Porteva, ¿qué puede cambiar en los próximos años si estamos hablando de cortes, por ejemplo, en sanidad o en educación? ¿Esto puede llegar? Primero yo niego la premisa. Esto no es un tema solamente del norte y el sur, que seguramente el Consejo también, pero por ejemplo el Parlamento, como decía Joao, es un tema ideológico. O sea, yo soy de España, pero yo no estoy a favor de tener una deuda totalmente, digamos, insostenible, como es en el caso de España y en el caso de Italia, por ejemplo, y en otros países de la Unión Europea, porque esto, al fin y al cabo, o sea, nosotros como todos tenemos familia, ¿no? Tenemos nuestros presupuestos, intentamos tener unas cuentas sostenibles, saneadas, pues eso lo que también tienen que tener los gobiernos. Y también hay que priorizar, pero es que por eso el electoralismo a corto y a medio plazo no es bueno. No es bueno para los gobiernos de querer prometerlo todo, porque no se puede prometer todo. Tenemos unos ciertos ingresos y con estos ingresos nos tenemos que comportar como adultos, nos tenemos que comportar de una forma responsable. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con Joao, y esto lo hemos buscado con esta reforma, de tener más flexibilidad, pero con más flexibilidad viene también más responsabilidad. Y esto es lo que yo dudo en el caso de mi gobierno, en este caso el español, que vaya a tener esta responsabilidad. Por ejemplo, es la parte en que discordamos. Exacto, donde no estamos de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos un problema grave con el sistema de pensiones, ¿no? O sea, es un sistema totalmente insostenible y es un tema muy importante. Y en eso es lo que las inversiones son muy importantes. Pero otra cosa que es importante con esta reforma, y esto Joao, por ejemplo, no ha hablado de esto, pero Portugal ha hecho muy bien, son las reformas estructurales para poder un tema para otro día. Vale, que ya no perfecto. tenemos tiempo, tengo que mirar el reloj. Pero muy interesante. Y vais a votar la semana que viene, si queremos, con mucha atención. Pero eso es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias a nuestro panel de invitados por estar aquí con nosotros y a ustedes por vernos como siempre. Nos vemos muy pronto en Euronews. Están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Y junto con mis invitados estamos repasando las principales noticias de la semana. Ahora bien, una noticia que causa revuelo aquí en Bruselas fue la decisión del presidente del Consejo de la Unión Europea, que se llama Charles Michel, de presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo, lo que significará que, si resulta elegido como eurodiputado, tendría que dejar el puesto vacante en el Consejo en julio ya. Y el tratado no dice exactamente quién debe sucederle, pero podría ser el jefe de Estado húngaro, Viktor Orbán, ya que Hungría sale a cargo de la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio. Así que para Bruselas yo creo que esto es súper interesante, porque estamos todos mirando este año los puestos, quién quiere hacer qué. Kate, ¿su reacción? Pienso que hay mucha gente que está preocupada por eso aquí, porque si Viktor Orbán es el presidente del Consejo, temporalmente o no, es muy difícil aquí porque es un poco contra Europa en muchas cosas que hace. Está haciendo sus cosas en Budapest y eso es muy complicado aquí. ¿Qué piensan los eurodiputados? ¿Están con Charles Michel o están...? No, yo creo que la única cosa razonable que ha dicho Charles Michel es que, de hecho, hay instrumentos para impedir que Orbán coja la presidencia del Consejo en este momento. Y creo que no faltarán tampoco personalidades políticas con peso político que lo podrán hacer con el consenso del Consejo de los gobiernos de Europa. Porque, como decía Kate, tenemos que evitar que un antieuropeísta sea el presidente del Consejo en un momento tan sensible como este. Y el trabajo, más o menos, del presidente del Consejo es encontrar también compromisos, ¿no?
Consenso, sí. Consenso. Se le ha criticado mucho a Charles Michel esta semana por su decisión. Yo no lo digo porque pertenece a mi familia política, los liberales, pero la verdad es que yo lo veo como algo positivo, que alguien como él, que ha sido primer ministro de Bélgica, que ahora mismo es el presidente del Consejo Europeo, dice que quiere concurrir a las elecciones europeas, porque, por ejemplo, a mí no me gusta demasiado el anuncio que ha hecho ya la presidenta de la Comisión, von der Leyen, que no se va a presentar a las elecciones europeas. Entonces, el Parlamento Europeo le vamos a tener difícil si, por ejemplo, ella al final es la Spitzenkandidatin del Partido Popular Europeo y se quiere presentar, eso lo vamos a ver, que no se haya presentado a las elecciones europeas. Por eso me parece, como parlamentaria, ¿no? Y desde el punto de vista del sistema parlamentario europeo, me parece una buena idea que él se presente. Vamos a ver. Dice, pues es porque piensa mucho en Europa y está preocupado por Europa y por eso quiere seguir su carrera Yo creo europea. que para eso los resultados de las elecciones serán determinantes, pero también el acuerdo que se pueda conseguir alcanzar con los grupos políticos más fuertes. Y eso será determinante para impedir que un líder populista antieuropeísta sea... Y por eso muchos eurodiputados estaban decepcionados con Charles Michel esta semana, como Sophie in 't Veld, hemos mirado en Twitter, estaba diciendo que el capitán está abandonando su barco de medio de una tormenta y vamos a ver qué va a pasar. Sí, claro, pero es también el simbolismo, pienso, es eso que es importante, es que estamos en muchos países luchando por la democracia en todo el mundo, entonces de ver Orbán como jefe del Consejo Europeo es un poco preocupante. Y el papel del presidente del Consejo es importante tener este papel, ya que tenemos la comisión, la presidenta. Bueno, además es importante y va a ser importante sobre todo en este proceso de nombramiento, ¿no? Porque sabéis que el Consejo Europeo, no el Consejo de la Unión, pero el Consejo Europeo es el que nombra el candidato o la candidata para la presidencia de la Comisión Europea que después se presenta en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, justo en este proceso, pues el presidente del Consejo Europeo tiene un papel importante. Y sobre todo el peso político que la persona que lo asuma pongan en la posición. Eso será determinante. Y por eso tenemos que encontrar una persona muy capaz. Vamos a seguirlo. Permíteme que nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Eva Popteva, Joao Albuquerque y Kate Polangaro por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos, como siempre. Si tienen algún comentario sobre el programa, nuestra dirección de correo es bruselastequiero.com. Y también estamos en redes sociales como Instagram y Twitter. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.